Señoras y señores, muy buenas tardes. En el auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Damos comienzo a la sesión académica sobre la iniciativa MLA para la adopción de la Convención de Cooperación Internacional en la investigación y el enjuiciamiento del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En este encuentro contaremos con la participación del señor secretario de Relaciones Exteriores, embajador Pablo Tetamanti, y el señor presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el señor José Octavio Bordón. Asimismo, agradecemos la presencia y participación del cuerpo diplomático acreditado en la República, autoridades extranjeras, autoridades nacionales, provinciales y municipales, invitados especiales. Invitamos a continuación al señor secretario de Relaciones Exteriores, embajador Pablo Tetamanti, a pronunciar las palabras de apertura. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos hoy para reflexionar sobre este proyecto de convención que acababan de presentar. Estamos esperando que en breve podremos tener la tercera reunión formal, en realidad, de quienes estuvieron impulsando esto. Ya generaron en 2011, no me voy a meter en la parte de la evolución porque algunos de los colegas aquí presentes lo van a hacer con mayor precisión que yo. Y la idea es tal vez estar al borde de que se pueda adoptar un texto de esta convención. ¿Y por qué? ¿Por qué esta convención? Porque básicamente esto nace de una serie de trabas que en la práctica varios países identificaron en lo que es la cooperación judicial, y entonces aquí está, por supuesto, la gente que trabaja en esos temas en la Cancillería, y a quienes obviamente tenemos que agradecer todo el trabajo que vienen desempeñando en la evolución de este texto a lo largo de los años, en el que se trata de ver cómo se puede facilitar esa cooperación judicial y con una discusión tal vez por qué sobre estos, por qué crimen de genocidio, por qué crimen de lesa humanidad, por qué crímenes de guerra. Yo le voy a dejar a los otros oradores que tal vez expliquen de por qué se trata, pero básicamente es porque estamos hablando de delitos que están claros, están definidos. Los juicios se hacen a nivel nacional, pero claramente son juicios que en general conllevan la necesidad de tener cooperación judicial de otras jurisdicciones, porque los participantes, el lugar donde se ejecuta, los efectos, etcétera, son por lo general multinacionales. De ahí que surge la idea de tratar de trabajar esto por afuera de los esquemas ya conocidos, la Corte, en fin, tenemos gente aquí de nuevo, Silvia Fernández, que ha sido clave en todo lo que fue la negociación de los estatutos de la Corte Penal Internacional. Bueno, algunos dicen, pero ya tengo la Corte Penal Internacional. Bueno, eso tiene sus propios delitos, tiene su propio estatuto y hay países que son miembros. Esto está abierto a todos los que quieran cooperar en el llevar adelante juicios a nivel nacional. Para nosotros, por supuesto, esto es importante. Hubo un grupo inicial de 3 países, Bélgica, Países Bajos y Eslovenia, al que nos sumamos poco tiempo después, nosotros con Senegal, para tratar de darle otra entidad en lo que fue el grupo núcleo básico, y que hoy ya cuenta con, entiendo, más de 75, 77 países que están siguiendo esta convención y que esperamos que pueda ser adoptada en la reunión este año, lo cual sería una buena coincidencia con el hecho que la Argentina está cumpliendo 40 años de democracia, en donde además hay un proceso que todos conocen de lo que ha significado en la Argentina el juicio por delitos por parte del propio Estado argentino. No voy a profundizar mucho en ello, pero eso claramente a la Argentina le ha dado un perfil y un prestigio internacional muy particular, porque es una experiencia que a veces nosotros, por conocerla de cerca y por la tener en la Argentina, asumimos que es algo que han hecho varios. Eso no es algo que hizo prácticamente nadie. No conozco realmente ningún otro antecedente similar a lo que hizo la República Argentina. Entonces, ojalá esto termine en un acuerdo ahora que estamos celebrando estos 40 años de democracia. Ojalá que nosotros podamos tenerlo en el momento en que también estamos recordando desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista hasta cinematográfico
compitiendo en los Oscar con una película que recuerda lo que fueron los juicios a la Junta. Por lo tanto, yo los invito a escuchar la presentación. Creo que es un tema en donde la Argentina tiene un perfil muy particular y el hecho de que la Argentina esté entre los miembros del grupo núcleo no es un dato menor a la hora de haber atraído tantas voluntades de otros países de varias regiones en interesarse por este texto. Y por supuesto, yo agradezco al CARI, que es coorganizador de la reunión de hoy, y por supuesto yo no voy a develar a alguien que va a estar hablando enseguida detrás mío, pero mis agradecimientos por participado también por su participación. Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos las palabras del presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el señor José Octavio Bordón. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gran honor otra vez más estar acá, desde el retorno a la democracia hace 40 años, que no ha pasado ningún año por mis distintas responsabilidades como diputado, senador, gobernador, y en 2 ocasiones como artículo 5, ¿no? Diplomático de carrera, como embajador, y ahora como presidente del CARI. Y resaltar la importancia de este trabajo, de esta gestión de tiempo. Como dijo muy bien nuestro vicecanciller, embajador Tetamanti, esto no es producto de un día, sino que es de un largo trabajo y de no solamente una consecuencia en lo que planteamos a nivel internacional, sino que es la otra cara de la moneda de lo que llevamos 40 años construyendo como país, con todas las dificultades que eso implica. Por supuesto, decirles que estoy muy agradecido, ya he agradecido al canciller, por supuesto, también al embajador Pedro Delgado. Voy a hacer una mención especial, la verdad que tenerla aquí a Silvia Fernández de Gurmendi, la presidenta del Consejo Penal Internacional, es una demostración más de sus méritos personales, pero también de expresión del trabajo de mucha gente que ha trabajado con ella o que ha trabajado en distintos ambientes. Y por supuesto también al ministro Herrera, al embajador Herrera, a la magíster Tadeo Farfán, y dejo para el final, porque es funcionaria de ustedes, la directora Diana Ross, pero también tenemos el gusto de que sea miembro del Instituto de Derecho Internacional del CARI. Esto ser parte además del core group que formamos con Bélgica, con Mongolia, con los Países Bajos, con Senegal, con Eslovenia, en estos tratados, y la importancia que tiene en la próxima reunión, ustedes van a hablar sobre esto, que entiendo que es en Eslovenia, y la necesidad de que sigan creciendo la cantidad de países que ya han aportado, que son más de 70, tengo entendido, pero eso será tarea de ustedes, por supuesto. O sea que esto es muy importante porque, y esto es muy personal, ni siquiera lo digo como presidente del CARI, voy a ser muy breve porque no soy el encargado de hablar del tema, sino de hablar de la importancia del tema. La única posibilidad que podamos articular sin intervenciones y sin transgredir la soberanía de las naciones es defender los derechos humanos a través de los organismos multilaterales, los organismos internacionales, con reglas de juego y con principios que defiendan la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, este esfuerzo que uno puede decir, bueno, finalmente se desatan las guerras, se cometen estos elementos y no siempre está la eficiencia, por el veto, por lo que sea, puede estar ocurriendo ahora, puede haber ocurrido en otros momentos. Pero yo creo que no hay que descansar. O sea que yo a esta reunión le doy una tremenda importancia al compromiso del CARI de trabajar para todo lo que sea difundir, no solamente difundir públicamente, sino difundir en todo el trabajo con la gente que participa del CARI y también con los más de 24 centros de estudios internacionales, los cuales formamos parte, somos uno de los 3 de América Latina que forman parte del CANCIL, los CANCIL, donde están nuestros amigos de México y también la Getúlio Vargas de Brasil. De este esfuerzo, de este tema y del compromiso de la Argentina. Quiero terminar diciendo simplemente que
el creador de nuestra institución, el fundador, el embajador Carlos Muñiz, hace 60 años también creó y fundó el ISEN, el Instituto de Formación de nuestros diplomáticos. Y por eso hoy una vez más estar trabajando juntos para nosotros es un gran honor. Básicamente el CARI no solamente se nutre de los excelentes académicos y los hombres que en el campo de la política o en el desempeño de la economía y de otra serie de ámbitos nos nutren, pero básicamente la cultura y el conocimiento del CARI no es otra cosa que la cultura acumulada de todo el cuerpo diplomático y todos los responsables de la diplomacia, que al menos de nuestros más de 40 años venimos trabajando juntos. Yo, como tanto, somos alumnos de todos estos grandes diplomáticos que ha tenido y que tiene la República Argentina. Y lo último que quería decir, porque tenemos muchos problemas sin resolver. Estamos cumpliendo 40 años y la verdad que tenemos demasiadas deudas pendientes en la democracia. Cada uno sabrá qué responsabilidad hemos tenido, y he tenido, porque he tenido que ver en estos 40 años. Pero lo que creo que es muy importante es que en nombre del realismo, de que no somos una gran potencia global, caigamos en el error de pensar que la República Argentina es irrelevante. Su presencia, doctora, la presencia de esta reunión, este trabajo, que tengamos en un tema que hoy lamentablemente es tan importante como el que en la OEA realiza Rafael Grossi, o también el ámbito de los derechos humanos, también presidiendo un argentino, y su rol importante. Y este papel que en esto venimos desarrollando, yo creo que nos tiene que llenar de soberbia, pero sí de responsabilidad. No somos irrelevantes, no somos el centro del mundo, pero no somos irrelevantes. Muchas gracias, estimado amigo embajador, muchas gracias a todos ustedes por este trabajo conjunto. Agradecemos a las autoridades por su presencia y damos comienzo así a la sesión académica sobre la iniciativa MLA. Invitamos al escenario a la asesora de la Subsecretaría Legal, María Florencia Tadei Farfán, abogada por la Universidad Austral y magíster en Políticas Públicas por la misma universidad, quien moderará la sesión. Muy buenas tardes. Damos comienzo al panel que hoy nos convoca. La doctora Aldana Rohr es actualmente directora de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de esta Cancillería, abogada y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derechos Humanos y Garantías y Derecho Internacional Público de la misma universidad, miembro consultora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ella nos compartirá una breve introducción a la cooperación jurídica internacional por crímenes internacionales. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a todos y a todos los presentes. Es una alegría enorme estar participando y ser parte de la organización de este evento que tiene como objetivo difundir esta iniciativa sobre la cual la República Argentina viene trabajando constantemente desde hace más de una década y en la proximidad de lo que va a ser la conferencia diplomática el próximo mayo. Por supuesto que es un honor compartir este escritorio con respetados colegas con quienes también hemos trabajado en este tema, así que sin más voy a abocarme a hablar sobre la cooperación jurídica internacional en materia penal por crímenes internacionales y puntualmente cuál es el rol de este ministerio desde los aspectos más prácticos. Primero tenemos que tener presente que los estados son los principales responsables de juzgar todos los delitos que se cometen bajo su jurisdicción, en los cuales están, por supuesto, incluidos los crímenes internacionales en todas sus manifestaciones. En esa obligación de los estados de juzgar y perseguir este tipo de crímenes internacionales, muchas veces nos encontramos frente a la situación de que parte de evidencias, pruebas, documentos o mismo personas que están involucradas en estos delitos se encuentran en distintas jurisdicciones. Y allí es donde parece necesario articular o contar con herramientas de cooperación jurídica internacional penal que puedan dar respuesta a este tipo de requerimientos judiciales. Estas herramientas de la cooperación jurídica internacional
que son diversas y que pueden ser desde la mera notificación de un acto procesal hasta quizás ejemplos un poco más elevados de cooperación jurídica internacional, como puede ser un proceso extraditorio, están regulados por el derecho internacional, ya sea por un tratado internacional o por ofrecimiento de reciprocidad para casos análogos. La práctica de la República Argentina, ya desde su propia ley nacional en materia de cooperación internacional en materia penal, establece un principio que no es solamente una expresión de deseo, sino que es una realidad, y que es la República Argentina brinda la más amplia cooperación para el juzgamiento y la investigación de delitos que están sometidos a una jurisdicción extranjera. Y también la práctica argentina da cuenta de que celebra habitualmente tratados bilaterales o multilaterales que sirven como base normativas para que un Estado, o mismo para cualquier autoridad judicial o fiscal de la República Argentina, pueda librar una solicitud de asistencia jurídica internacional. Ahora bien, la delincuencia en general cada vez avanza, las modalidades delictivas avanzan tan rápido como las tecnologías. Si bien la tecnología nos permite hoy día contar con medios de comunicación más ágiles o reducir los plazos de ejecución de una solicitud de asistencia, también brinda plataformas para que aparezcan nuevas modalidades delictivas. Este crecimiento de la delincuencia no es ajeno, por supuesto, a lo que es los crímenes internacionales. Entonces, en la práctica, cuando recibimos una solicitud de asistencia jurídica internacional que tiene por objeto la obtención de una evidencia, prueba o la ejecución de un acto procesal, cuando se trata de investigaciones por crímenes internacionales, se plantean algunas dificultades de índole práctica. Y estas dificultades se plantean puntualmente porque la cooperación jurídica internacional lo que va a buscar es hacer dialogar de alguna manera a dos estados con tradiciones jurídicas que a veces son muy distintas, con barreras lingüísticas y también con obstáculos procesales que muchas veces están hasta en sus propias constituciones. Y aquí es donde es tan relevante contar con reglas claras, escritas, consensuadas, que brindan una base normativa que al momento de que estos operadores judiciales quieran comenzar una investigación o requieran algún tipo de auxilio jurídico, puedan encontrar una respuesta, una herramienta a este problema que se les plantea. Es por eso que es tan relevante esta convención, que es una convención que seguramente van a hablar, aquí los colegas van a profundizar en eso, pero es una convención que es muy vanguardista, porque por un lado busca la tipificación de crímenes internacionales, y por otro lado establece herramientas de cooperación jurídica internacional, que son muy modernas. Si pensamos en los tratados de asistencia jurídica mutua en vigor para la República Argentina, muchos incluso datan del siglo pasado, donde incluyen hasta modalidades delictivas que hoy nos sorprenderíamos de ver que están incluidas. Y no contemplan, por ejemplo, ni el uso de las tecnologías, ni tampoco otras herramientas de la cooperación jurídica internacional que hoy día son muy relevantes. Y por mencionar algunas de las que son más novedosas, me gustaría hacer mención a dos herramientas que quizás en los últimos años han adquirido mayor relevancia y que vienen a cambiar el paradigma de lo que es la lucha contra la impunidad. Por un lado, la conformación de equipos conjuntos de investigación, que prevé la posibilidad de que órganos jurisdiccionales de un y otro estado conformen un equipo conjunto de investigación que pueda llevar a cabo investigaciones en ambas jurisdicciones, por supuesto bajo el amparo de un instrumento legal que lo prevea, y que se puedan compartir las pruebas de manera inmediata en las investigaciones. Y por otro lado, la recuperación de activos producto del delito. Esto de la recuperación de activos producto del delito también es uno de los mecanismos más novedosos que hay, respecto de los cuales no hay mucha práctica en la región, y la República Argentina ha tenido ejemplos exitosos muy recientes. Busca no solamente que la persecución penal se agote en el presunto responsable del delito, sino que también vaya tras los bienes. ¿Y por qué? Porque también la cooperación jurídica internacional no solamente lucha contra la impunidad, sino que también tiene un efecto reparador hacia las víctimas de todas las modalidades delictivas, y si pensamos en quienes son víctimas de los crímenes internacionales, le damos un resignificado. Esta cooperación jurídica internacional, entonces, si la pensamos, tiene como dos objetivos muy vinculados o transversalmente vinculados a lo que es la protección internacional de derechos humanos. Por un lado, va a buscar
ser una herramienta en la obtención de la verdad, en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas de los derechos humanos, pero también al establecer reglas y procedimientos claros, va a velar por las garantías de aquellas personas que están siendo investigadas. De esta manera, este proyecto de acuerdo viene a tener como un doble sentido, si se quiere. Por un lado, dar herramientas procedimentales claras que nos va a permitir tener una cooperación jurídica internacional más ágil, y por otro lado, va a permear, si leemos todo el articulado, al menos del proyecto como está, va a estar totalmente atravesado por lo que es la protección internacional de derechos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en la cooperación jurídica internacional? Este ministerio, por la ley de ministerios y por las disposiciones constitucionales, tiene competencias en la tramitación de exhortos, rogatorias y extradiciones. Esas competencias son ejercidas a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, que depende de la Subsecretaría Legal y de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior, y tiene la competencia primaria en lo que es la tramitación de todas estas solicitudes de asistencia. Asimismo, la cooperación jurídica internacional prevé, o los tratados, la posibilidad de designar lo que se denomina autoridad central, que es un órgano técnico-administrativo jurídico especializado que va a recibir estas solicitudes y las va a dirigir directamente hacia su contraparte extranjera. En algunos países la autoridad central también está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en otros es en el Ministerio de Justicia, en otros en la Fiscalía, y en el que es el más curioso es el caso uruguayo, que es en el Ministerio de Educación y Cultura. El establecimiento de autoridades centrales, que también está previsto en este proyecto de acuerdo, lo que permite es tener un interlocutor directo, que además es un órgano que es especializado, con lo cual al momento de recibir una solicitud de asistencia tiene el conocimiento técnico para poder advertir de antemano si esa solicitud de asistencia, sea cual fuera el objeto, adolece de algún requisito de forma, o también al conocer cómo es la práctica de otros países, puede advertir de antemano qué requisitos pueden llegar a observar. Esto, por supuesto, que el tratado va a dar una herramienta eficaz, porque en el tratado, si lo vemos desde la óptica del derecho internacional, un Estado no podría modificar unilateralmente o incluir requisitos no contemplados en el tratado. Y esto es muy importante porque nuestro sistema es un sistema continental, con lo cual la solicitud de asistencia no se analiza el grado de participación o el avance de la investigación. Simplemente la solicitud de asistencia se analiza el cumplimiento de los requisitos de forma. No obstante, hay otros países con otras tradiciones jurídicas, en particular los del common law, que exigen, por ejemplo, comprobar o explicar cuál es el grado de causa probable que existe en la investigación. Y esto parece como un obstáculo práctico que lo vemos en la cotidianidad. Entonces, el Ministerio va a actuar como ese canal formal de la tramitación, que también va a ser una garantía, porque la utilización de un canal formal permite que cualquier tipo de prueba incorporada en un expediente judicial sea válida. Y cuando la Cancillería es designada como autoridad central en un tratado internacional, además tiene otro beneficio adicional, que es que, por ejemplo, y que no es un dato menor, que la documentación que se transmita al amparo de ese tratado internacional va a estar exenta de cualquier tipo de legalización o formalidad análoga, lo cual permite no tener que dar intervención en una causa penal a muchas autoridades, porque muchas veces las investigaciones penales, nosotros por ley tenemos que son reservadas, pero además también los tratados internacionales muchas veces prevén que las solicitudes se mantengan en la confidencialidad o reserva, con lo cual tenemos que tener ese recaudo de cuantos menos manos toquen esa solicitud de asistencia, vamos a estar respetando el pedido de asistencia jurídica mutua. En la práctica, Argentina, como mencionaban los oradores que dieron inicio a esta sesión, Argentina tiene práctica en lo que son las investigaciones y juzgamiento de crímenes internacionales, de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y la práctica de las solicitudes que la República Argentina ha enviado hacia el extranjero da cuenta de que muchas veces, por no contar con un instrumento internacional que sea específico a este tipo de crímenes, se presentan obstáculos de índole procesal que a veces son difíciles de subsanar.
entre los que voy a mencionar, sin ser exhaustiva, aparece la prescripción, a partir de qué momento un crimen internacional es imprescriptible, o cuál es el valor que le asignan a la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, o si es parte del derecho consuetudinario. La doble nacionalidad de perpetradores, cuando se solicita una extradición y hay jurisdicciones que rechazan la extradición fundada en la nacionalidad de la persona, y a veces ese rechazo no viene acompañado de una obligación accesoria, que es la de investigar en la jurisdicción donde se encuentra la persona, y otras veces tiene que ver con esto de que la solicitud de causa probable, que son delitos que por la naturaleza o por la descripción son difíciles de contar con prueba exhaustiva en una instancia incipiente o preliminar, o también la ausencia de tipificación legal. Entonces, sin duda, este proyecto de acuerdo que esperamos que se adopte y que las negociaciones en Eslovenia el próximo mayo sean muy exitosas, sin lugar a dudas nos va a dar una herramienta muy eficaz, muy novedosa y muy moderna para la persecución de los crímenes internacionales. Para quienes trabajamos diariamente en lo que es la cooperación jurídica internacional en materia penal, no podemos estar más entusiasmadas por contar con esta herramienta, pero además también tenemos mucho orgullo porque la Argentina es uno de los países, es el único de la región y es uno de los países que impulsa esta iniciativa desde su inicio. Así que, bueno, sin más, les agradezco por la atención y le cedo la palabra a María Florencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldana. A continuación, le damos la palabra a la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, quien es miembro del Servicio Exterior de la Nación, ex jueza y presidenta de la Corte Penal Internacional. Actualmente es presidenta de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, presidenta de la Acción Global para la Prevención de Crímenes Masivos, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster por la Facultad de Derecho de la Universidad de Limoges en Francia y doctora en Derecho de la UBA. Autora de numerosas publicaciones en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. La doctora Fernández preside actualmente el grupo directivo de la iniciativa MLA y ha sido designada para presidir la conferencia diplomática sobre esta convención que tendrá lugar en la ciudad de Ljubljana, República de Eslovenia, del 14 al 28 de mayo. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente es un gran placer para mí estar aquí con ustedes, ver algunas caras familiares de colegas, antiguos jefes y amigos. Realmente es un gran placer estar aquí y quiero agradecer mucho al CARI y a la Cancillería por organizar este evento. Quisiera agradecer en particular al embajador Bordón por sus amables palabras en su presentación. Le agradezco muchísimo, es realmente un honor estar aquí. Y es un honor y además estoy muy contenta de que se haya podido organizar esta iniciativa en este momento, porque es también un momento muy oportuno. Estamos a un mes del inicio de la conferencia diplomática en Eslovenia. Y es cierto que el proceso es un proceso que viene de lejos, hace casi 10 años que se trabaja en este tratado, pero en realidad, y ya les voy a explicar un poquito después la dinámica del proceso, esta es la primera sesión verdaderamente de negociación de la convención. Así que tenemos solamente 2 semanas para negociar y adoptar este tratado que creo que también es muy importante, y le agradezco mucho acá a la doctora Rohr porque ella ha puesto sobre la mesa el porqué de la cooperación interestatal para este tipo de delitos es tan importante y por qué esta convención viene a llenar una laguna muy importante también. Yo voy a dedicarme a algunos aspectos de la convención, pero fundamentalmente también les quiero explicar un poco el proceso, porque el proceso en sí mismo es muy interesante. Es un proceso, sobre todo en el contexto actual, tener un proceso que apunta a fomentar cooperación en un contexto de deterioro de la cooperación internacional
y de erosión del multilateralismo no es poca cosa. Y es un proceso que justamente por las circunstancias en que vivimos, fue iniciado, y les voy a explicar también por qué, fue iniciado y se ha desarrollado y continúa desarrollándose completamente fuera de las Naciones Unidas. Es un proceso independiente, liderado por un grupo de países que allá lejos y hace tiempo tomó esta iniciativa, entre ellos la Argentina, con otros 5, Bélgica, Eslovenia, Holanda, Senegal y Mongolia, y ese grupo de 6 sigue siendo el grupo que lidera el proceso. Hay 77 más que se han sumado, han dado su apoyo a través de declaraciones formales, porque se les solicita una declaración formal de apoyo, pero todo el proceso y las preparaciones de las distintas versiones del tratado sigue estando a cargo de este grupo de 6. Este sexteto que llamamos el Core Group, no sé cómo se llamaría eso en español, creo que sería un grupo directivo o algo así, pero este es el grupo que realmente lidera la iniciativa y de hecho la conferencia va a tener lugar en uno de los países que la integran desde su comienzo, que es Eslovenia, con gran apoyo de Holanda. Incluso está previsto que el tratado se adopte en Eslovenia, pero se abra la firma en Holanda el año próximo. Veamos un poquito la convención en sí misma, y la doctora aquí nos ha dado realmente un panorama de lo que significa y de lo que se requiere a nivel internacional para la asistencia judicial y la extradición. No hay ningún instrumento que se dedique a la cooperación judicial y a la extradición para este tipo de crímenes, que son crímenes internacionales. Y aquí es es el nudo central casi de la convención, y lo que realmente tendremos que resolver, es uno de los puntos más controvertidos que tendremos en la conferencia, es el ámbito de aplicación de la convención. Actualmente la convención está destinada en primer lugar, incluso es para los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos son los 3 crímenes que son los 3 centrales y que están en el texto de la convención. La convención los tipifica, pero no inventa, sino que recoge de manera literal las definiciones, las tipificaciones de estos 3 delitos como figuran en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal son hoy definiciones que prácticamente se están adoptando en todos los ámbitos, y aquí se las recoge de manera integral en la convención. Y aquí, bueno, un primer desafío será no cambiar las definiciones en la conferencia, y el segundo desafío es decidir si se integran las definiciones o no, porque hay un grupo de estados que apoyan el tratado, pero que consideran que el tratado debería ser meramente un tratado solamente dedicado a la asistencia judicial y a la extradición, sin tener ningún tipo de definiciones o tipificaciones, sino que funcionaría sobre el principio de la doble incriminación. Hay otro grupo, y esta es la posición del grupo directivo del Core Group, es que conviene definir, y además las definiciones vienen acompañadas de una obligación de tipificar y de adoptar legislación para incorporarlas en las legislaciones nacionales. Pero el tercer desafío aquí va a ser determinar si la convención se limita en su ámbito de aplicación a solamente estos 3 crímenes: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, o se amplía a otros. La convención tiene, además de tener estos 3, tiene un ámbito de aplicación opcional para crímenes adicionales que actualmente figuran en anexos de la convención. Y en función de este ámbito de aplicación opcional, hay una disposición que establece que cada Estado parte podrá, en el momento de la ratificación o adhesión a la convención, notificar al depositario que le aplicará a alguno de los crímenes enumerados en los anexos en relación con los demás estados que también acepten
los mismos crímenes. ¿Cuáles son estos crímenes adicionales? Incluye crímenes de guerra adicionales, que en realidad son las enmiendas al Estatuto de Roma que se fueron adoptando, pero que no todos los estados partes de la Corte Penal han ratificado. Estos figuran en anexos. Figura también el delito de tortura en un anexo, es decir, la tortura puede ser un crimen de lesa humanidad cuando es cometido de manera generalizada o sistemática. Allí estaría cubierta por crímenes de lesa humanidad. Pero además se incorpora en el anexo la posibilidad de aplicar esta convención a actos de tortura individuales que no lleguen a revestir el carácter de crímenes de lesa humanidad. Otro delito que figura en anexos como de aplicación opcional es la desaparición forzada, basada en la definición de la Convención sobre la desaparición forzada de personas. Y finalmente, el último crimen adicional es el crimen de agresión, que muchos estados consideran que, sobre todo a la luz de las circunstancias actuales, que debería ser incorporado al texto de la Convención. O sea que decidir sobre esto nos va a llevar algún tiempo de la conferencia en realidad es el punto central de separación entre las delegaciones. En cuanto a la cuestión más técnica de la asistencia judicial y la extradición, no voy a entrar en el detalle aquí, solamente reiterar lo que aquí se dice, que la convención es muy moderna, porque por un lado recoge disposiciones que ya provienen de otras convenciones, no es que se está inventando en todos los casos, hay muchas disposiciones muy importantes que provienen de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles y inhumanos o degradantes, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, etcétera. Hay otras disposiciones que provienen de instrumentos regionales, como convenios europeos y convenios interamericanos, y también en materia de extradición se recogen disposiciones ya existentes en otros convenios. Pero todo esto junto, y por supuesto con algunas otras innovaciones, hace que la Convención tenga una red de disposiciones muy modernas y muy buenas para fortalecer la cooperación interestatal para la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes a nivel nacional. Aldana aquí dio un ejemplo que es muy importante hoy, que es la cooperación a través de la formación de equipos conjuntos de investigación. Esto es algo que se está haciendo ya bastante en Europa, que es bastante innovador para otras regiones del mundo, y ese es también uno de los desafíos de la Convención, es lograr que todos los estados acepten incorporar y obligarse a ciertas formas de cooperación que son desconocidas o poco aplicadas en sus regiones respectivas. En muchos casos, esto proviene de convenios europeos que tienen una práctica de cooperación penal muy avanzada. Una de las formas que tiene la Convención de conciliar innovación y lograr que todo se suma en un consenso es que en algunos casos se trata de habilitar estas formas de cooperación, de señalarlas como el tratado pasa a ser un instrumento que habilita la cooperación, pero no necesariamente obliga. Por ejemplo, en el caso de estos equipos conjuntos de investigación, se habla que los estados podrán crear de común acuerdo un equipo conjunto de investigación, etcétera. O sea, pone la figura de una manera de habilitarlo a través de la convención, pero sin obligar necesariamente a los estados a que formen equipos. Pero esto es muy importante porque se está haciendo mucho en estos momentos y voy a volver a este tema. Ahora, como les decía, y no me quiero detener mucho porque seguramente aquí se va a hablar más sobre, bueno, por qué el interés argentino y también algunas otras cuestiones de la convención, pero sí quisiera referirme al proceso, porque el proceso en sí mismo es muy interesante y muchos nos están mirando como quizás un modelo a seguir
en momentos en que resulta tan difícil lograr acuerdos a nivel multilateral. El proceso, como ya se dijo aquí, se lanza a partir de una reunión de expertos y profesionales convocados en el 2011 en La Haya por Bélgica, Holanda y Eslovenia sobre este tema, que concluyó en la determinación de que existía una laguna, que los mecanismos de asistencia judicial y extradición existentes eran obsoletos o insuficientes para facilitar cooperación para este tipo de delitos. Y allí comenzó la búsqueda del foro. Se terminó la laguna, un grupo de estados salió a promover esta iniciativa, pero se encontró con resistencia. La resistencia en Naciones Unidas, en Nueva York, las dos sedes principales, Nueva York y segundo Viena, en este caso, en Nueva York se consideró que el tema era demasiado técnico, asistencia judicial, extradición, que correspondía más bien negociarlo en Viena. En Viena, donde normalmente se discuten este tipo de convenciones, se determinó que era demasiado politizado porque eran crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión, y que más bien convenía Nueva York. Y en este ping-pong salió la idea de continuar con un proceso independiente del foro y llevado adelante por los estados mismos de una manera independiente. Y se empezó a buscar apoyos y los apoyos fueron llegando hasta tener hoy 77 declaraciones formales de apoyo. Esto sí, la conferencia no son solamente 77, se han invitado a todos los países del mundo, más sociedad civil, que también ha ido creciendo en su interés y apoyo por la iniciativa, por lo cual todos los estados están invitados y muchos que no han firmado van a apoyar, pero en el proceso formalmente, si existiera una votación, solo votan los 77. Pero bueno, obviamente que buscaremos tener una situación de consenso. El hecho de que sea un proceso independiente genera una serie de dificultades prácticas de las que podría hablarles durante varias semanas, incluyendo encontrar un depositario, porque normalmente es el secretario general el que es el depositario de los tratados internacionales, pero esto es un proceso que se realiza de manera independiente, por lo cual todavía no está claro si va a realizar estas funciones el secretario general de Naciones Unidas o tendrá que hacer uno de los estados. Ahora, digamos que el proceso entonces se enfrentó, podríamos sintetizar en tres aspectos, o en tres momentos. Hubo una etapa de resistencia, después vino una etapa de escepticismo, y finalmente ahora estamos en la etapa del entusiasmo. Los hemos invitado hoy porque estamos entusiasmados. La parte de la resistencia, más o menos ya se los he explicado, pero además de resistencia de aquellos estados que no tienen ningún interés en fortalecer cooperación para este tipo de delitos, estaba la resistencia de los buenos, de los que sí quieren fortalecer cooperación, pero que tenían miedo de que esto socavara la actividad de la Corte Penal Internacional, porque obviamente muchos de los estados que apoyan esta iniciativa son los que también apoyan y defienden a la Corte Penal Internacional. Entonces, debió explicarse mucho y durante varios años que esto no socavaba ni erosionaba el funcionamiento de la Corte, y de hecho la Corte misma participó en numerosos eventos para explicar que la Corte es complementaria de sistemas nacionales, no los reemplaza, y que fortalecer la cooperación interestatal era una ayuda para la Corte y no un obstáculo. Yo como presidenta de la Corte fui a varias de estas iniciativas para explicar esto, pero también lo hicieron los fiscales. Incluso el nuevo fiscal, Karim Khan, es uno de los más entusiastas defensores de este proyecto, que realmente viene a fortalecer un sistema global de justicia a partir de la investigación y enjuiciamiento de los estados a nivel nacional. Después vino la etapa del escepticismo. ¿Para qué? ¿Hacía falta realmente, existe una laguna o no? Y algunos estados, sobre todo los estados europeos, decían,
tenemos una red de acuerdos bilaterales y regionales muy importante, no es necesaria una convención adicional. Esto también requirió un sistema de aprendizaje importante para demostrar que sí, a nivel bilateral muchos de nuestros estados tienen estos acuerdos, pero primero no son sobre crímenes internacionales en su gran mayoría, y segundo, no, la cooperación para este tipo de crímenes necesita de cooperación a nivel global. No es suficiente que haya acuerdos bilaterales o regionales. Esta resistencia, este escepticismo se fue venciendo y por eso se han ido sumando los estados y muchos más que no se sumaron formalmente han declarado su interés y van a participar muy activamente en Eslovenia. Y llegamos a la etapa más linda del proceso, que es la del entusiasmo. Y este entusiasmo también deriva de varias razones. Primero, de mejoras sustanciales en el tratado. En estos 10 años realmente se mejoró muchísimo el tratado inicial y es realmente hoy un tratado muy bueno. Porque es un tratado que realmente recoge lo mejor de otras convenciones e incorpora prácticas adicionales nuevas que tienen en cuenta nuevas tecnologías. Es realmente un tratado muy bueno y muy moderno. Incorpora también ciertos aspectos de recuperación de activos, de protección a víctimas, que son muy, muy importantes. Esto por un lado, el tratado técnicamente mejoró. Pero además cambió un poco la actitud sobre el derecho penal internacional. En los 90 y en la primera década del siglo XXI había prevalecido, o el foco estaba en crear tribunales internacionales. Prevaleció el internacionalismo. Se consideraba que la mejor forma de combatir la impunidad por estos crímenes era a través de tribunales internacionales. Y los años 90 en particular son los años donde se crean Tribunal para la Yugoslavia, Tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, y después sigue la creación de tribunales especiales para Sierra Leona, para Líbano, para Camboya, para Timor-Leste. Es decir, hay todo un gran entusiasmo muy fuerte sobre lo que puede hacer un sistema de jurisdicción internacional. A pesar de que la Corte fue creada como un sistema complementario, pero el gran foco y la gran aspiración es que estos tribunales dieran la solución a todo. No la dieron, como no podían darla, por varias razones, y esto llevó también a un reconocimiento de que este tipo de delitos y este tipo de criminalidad masiva requiere de esfuerzos complementarios de todos, de los sistemas internacionales y de los sistemas nacionales. Y hoy ya no se habla del sistema internacional, hoy se habla de un ecosistema de justicia, un ecosistema donde están los tribunales internacionales, donde la Corte Penal Internacional sigue siendo central, pero con gran interés por lo que pueden hacer los estados, y hay realmente un resurgimiento, un renacimiento, dicen algunos, del ejercicio de la jurisdicción universal. Incluso en Argentina en este momento hay procedimientos por la situación de crímenes en Myanmar, por ejemplo. Hay un resurgimiento de sistemas de jurisdicción universal y por eso este tratado viene hoy a ayudar al ecosistema desde varias perspectivas y a ayudar a los estados que están juzgando por sí mismos crímenes cometidos en situaciones muy graves. En Europa hay varios casos de procedimientos por situaciones de crímenes cometidos en Siria. En Ucrania, además de lo que está haciendo la Corte Penal Internacional, hay un gran esfuerzo por los propios tribunales ucranianos, pero también se han formado equipos de investigación conjuntos de varios países. O sea que en distintas situaciones, y en Myanmar también, hay esfuerzos para hacer investigaciones y enjuiciamientos a nivel nacional. Se han creado dos mecanismos internacionales para ayudar en la recaudación de pruebas en Siria y en Myanmar, para darle esta prueba a los fiscales nacionales. En breve y en suma, hoy es el momento donde todos los esfuerzos son apoyados, deben ser apoyados, y por eso esta convención que tuvo resistencia y cierto escepticismo hasta hace poco, hoy es mirada con gran entusiasmo
porque viene a fortalecer aspectos centrales de un sistema de justicia penal internacional o un ecosistema de justicia penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante. A continuación, le damos la palabra al ministro Gabriel Herrera, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Servicio Exterior de la Nación. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Consejería Legal. Entre los años 2006 y 2010 fue asesor jurídico de la Delegación Argentina ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de las papeleras sobre el río Uruguay. Entre 2012 y 2016 se desempeñó como consejero legal de la Embajada de la República Argentina en Brasil. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer en primer término al CARI por la organización de este evento conjuntamente con la Cancillería, en la persona de su presidente, el embajador Bordón. Para mí la verdad que es un verdadero honor compartir este panel con Silvia. Cuando recién mencionaban los 60 años que se cumplieron ayer justamente de la creación del ISEN, yo la veo a Silvia y es uno de los ejemplos para lo cual fue creado el ISEN, digamos, para formar diplomáticos profesionales de excelencia. Así que más que orgulloso de también saber que la conferencia que va a tener lugar el mes que viene va a estar presidida por Silvia. A mí me ha tocado un poco en mi actual cargo de consejero legal de la Cancillería, de ser el consejero legal del entusiasmo. A mis predecesores le tocó las otras etapas. A mí en estos días me toca llegar prácticamente, si todo sale bien, a una conclusión positiva de este largo proceso. Un poco el objeto de mi presentación era tratar de explicar por qué la Argentina, en primer término, fue elegida para formar parte del denominado Core Group. ¿Por qué la Argentina, como dijeron Aldana, como lo destacó también Silvia, es el único de los 6 países que forma parte de este Core Group? El único país de la región, de toda América. Y podemos decir que hay 2 cuestiones principales, las cuales creo que han sido de alguna manera mencionadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra. La primera es que la Argentina tiene una larga tradición histórica de compromiso, de muy fuerte compromiso con la justicia y la paz internacional. Ello desde el vamos, prácticamente desde las conferencias de La Haya de 1899, 1907 hasta acá. Y además, en ese marco, la Argentina ha efectuado contribuciones fundamentales en el derecho internacional. Al respecto, menciono a modo de ejemplo la contribución de 2 grandes juristas argentinos, Carlos Calvo y Luis María Drago, que le dieron su nombre a sendas doctrinas y que bregaron incansablemente por el consolidar y desarrollar 2 principios fundamentales de derecho internacional, como son el principio de igualdad soberana de los estados y de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. También la Argentina, en esa tradición jurídica, ha hecho del combate a los crímenes internacionales, o mejor dicho, el combate a que no queden impunes los crímenes internacionales, y a la protección y promoción de los derechos humanos, 2 políticas de Estado muy arraigadas en el inconsciente colectivo de nuestro país. En ese sentido, ese sería uno de los primeros aspectos que de alguna manera justifican y explican el por qué la Argentina fue invitada a formar parte del Corpo. El otro gran motivo, también mencionado, es sin duda uno de los hitos que generó el juicio de las juntas en el año 1985. Un hito y un hecho relevante e inédito, no solo en la región, sino que también en el mundo, porque justamente lo que hizo la Argentina, a 2 años de finalizada una feroz y sangrienta dictadura,
fue sentar en el banquillo con todas las dificultades que eso implicaba. Estamos hablando de que a quienes se acusaba de haber perpetrado estos crímenes internacionales, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, todavía seguían constituyendo un poder, un poder de presión, un actor principal de la escena política de nuestro país. Y esa es capaz una de las características más importantes que tuvo ese proceso, y que justamente es la dificultad que enfrentan prácticamente todos los estados a la hora de tener que, en la esfera nacional, tener que investigar y enjuiciar este tipo de crímenes. El juicio de las juntas representó una gran dificultad, y sin embargo eso en su momento no fue un obstáculo para que se llevara adelante ese proceso, con todas esas dificultades que ello representa. El tema de identificar a las víctimas, buscar a los testigos, recolectar pruebas, conseguir que los testigos, a pesar del miedo, de la presión, de lo que significaba esto de que los acusados seguían teniendo mucha influencia y mucho poder en nuestro país, conseguir que pudieran participar del proceso, participar, etcétera, realmente fue una tarea difícil, y como lo dije recién, vuelvo a reiterar lo inédito, porque en la región no se dio un proceso similar, y diría en el mundo muy pocos. Basta ver que en Chile se optó por una comisión de la verdad primero, en Brasil o en otros países leyes de amnistía, las famosas leyes de amnistía, que en su momento hubo un intento acá también de hacerlo. Sudáfrica también optó en su momento por una comisión de la verdad, demos vuelta a la página, miremos para adelante, que suelen ser frases bastante, digamos, utilizadas cuando se trata de ver o analizar qué se hace con la comisión de estos crímenes. Ese fue sin duda el otro segundo importante aspecto que hizo que la Argentina, o de alguna manera justificó que la Argentina fuera convocada con total justicia para formar parte de esta iniciativa desde el vamos. Y eso, digamos, formar parte del Core Group, obviamente implicó una tarea, no me voy a extender mucho al respecto, Silvia de alguna manera planteó las distintas etapas que esa tarea implicó, pero básicamente yo lo que quería destacar es que en lo que a la Cancillería Argentina se refiere, ese trabajo nos tocó en la Consejería Legal. Acá quiero hacer un especial reconocimiento a quienes me precedieron en el cargo. Esto, como dijo Silvia, arrancó en el año 2011, y tengo que decir y reconocer que los consejeros legales, tanto la embajadora Susana Ruiz Ceruti, el embajador Mario Scherzábal, el embajador Holger Martinsen, le dieron el espacio, los recursos y la importancia que el tema meritaba desde el vamos. Esto no fue un tema más en la Consejería Legal, este fue un tema desde el primer momento del año 2011, desde la conferencia, el grupo de expertos, mejor dicho, que tuvo lugar en La Haya. La Consejería Legal se dedicó a seguirlo de cerca y a contribuir con aportes, debo decir, no porque sea el área en la que esté a cargo, etcétera, sino que efectivamente fueron aportes sustanciales, aportes que realmente creo que han contribuido a la iniciativa. En esto quiero también destacar que un poco a veces los 6 países que somos parte del Core Group, a lo mejor la Argentina no en todo momento contó, por las dificultades que todos conocemos, con los recursos financieros, como para poder desde ese lugar hacer su aporte, pero por el contrario, lo hizo desde la sustancia misma. Silvia refería a la negociación del tratado, que desde sus primeros borradores ha tenido desarrollos realmente muy grandes, o sea, se partieron de borradores que hoy básicamente son irreconocibles, y la Consejería Legal y los funcionarios que han llevado el tema desde la Consejería Legal han hecho aportes. También acá quiero destacar a Aldana, que hoy es directora de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, pero que trabajó con nosotros en la Consejería Legal, fue funcionaria también de la Consejería Legal, y desde ese lugar también contribuyó y nos ayudó en todo lo que era revisar los textos y borradores de esta iniciativa. Ser parte del Core Group significó prácticamente salir a convencer al mundo de la importancia de esta iniciativa,
Era un trabajo difícil, un trabajo arduo, como lo destacó Silvia. Esto implicó hacer gestiones a nivel bilateral, multilateral, tratar de alguna manera de superar, de convencer, de vencer las resistencias que iban apareciendo. Silvia mencionó capaz la que era la más importante, que era esta idea que tenían muchos estados de que esto podía socavar a la Corte Penal Internacional, de que podía generar ruido, que era una manera de debilitar a la Corte Penal Internacional. A mí en lo personal me tocó, estando como consejero legal de nuestra embajada en Brasil, tener que ir a Itamaraty a tratar de convencer a Brasil. Brasil justamente no forma parte de la iniciativa, y es uno de los argumentos que nos dieron, y que nos siguen dando hasta el día de hoy, es justamente este. Ellos consideran que esta iniciativa debilitaría a la Corte Penal Internacional. Por más que, como Silvia bien lo destacó, la propia Corte ha dicho al contrario, que esto no implica en absoluto ningún tipo de debilitamiento, sino que al contrario fortalece también el rol de la Corte. Esto, en el caso de Brasil, por mencionar uno de los países grandes que hoy no forma parte de la iniciativa. Entonces, ese trabajo arduo hoy está llegando a, si todo sale bien, a buen término. Realmente estamos muy satisfechos de la Consejería Legal por el trabajo hecho. Esperamos el mes que viene concluirlo de la mejor manera, que se adopte el texto finalmente, y que una vez que se abra la firma, obviamente empezará otro análisis. Por ahí también nos tocará hacer paneles como este para tratar de concientizar a las autoridades para, llegado el caso, ratificar el texto que oportunamente se adopte, si Dios quiere, el mes que viene. Entonces, ese trabajo es un poco lo que va a concluir. Es cierto que es la primera conferencia diplomática, esto se vino posponiendo por la pandemia, se iba a organizar en el 2020, 2021, en el medio de la pandemia hizo que esto se fuera posponiendo. En algún momento la Argentina incluso fue el primer candidato, o uno de los primeros candidatos a ser sede, incluso de esta conferencia, por cuestiones obviamente también presupuestarias, de algún modo, y de algún modo lamentablemente, pero bueno, todo no se puede, le cedimos de alguna manera nuestro lugar a Eslovenia. Es por eso la razón por la que esta conferencia va a tener lugar en Eslovenia. Y bueno, finalmente, como para terminar mi presentación, quería destacar, digamos, un poco también el por qué, cuál es el motivo, cuál es el plus que aportaría adoptar esta convención. Un poco la característica de los delitos, o mejor dicho, los crímenes internacionales, es que tanto sus sospechosos, las víctimas, los bienes, producto de la comisión de estos delitos, de estos crímenes internacionales, nunca se encuentran en un Estado. Siempre, generalmente, implica el concurso de más Estados. Entonces, hoy en día lo que contamos, lo planteó muy bien Aldana, también lo señalaba Silvia, hoy el sistema tal cual como está, que es básicamente un conglomerado de acuerdos bilaterales en materia de cooperación jurídica internacional, no dan respuesta, no sirven para dar respuesta a la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes internacionales. Incluso por una cuestión tan sencilla como la que destacaba Silvia, de que no contemplan estos crímenes internacionales, sino que se refieren a delitos que podemos denominar comunes, pero no todos los sistemas judiciales, sean del sistema continental, sean del common law, han reflejado en sus ordenamientos, en sus respectivos ordenamientos internos, o han tipificado este tipo de delitos. O incluso tampoco se han referido a qué pasa con el tema de la imprescriptibilidad de esos delitos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene de alguna manera a hacer esta convención es llenar ese enorme vacío. Viene a completar una arquitectura jurídica en la materia, y sobre todo, y este capaz es el aspecto fundamental de todo esto, y yo creo que hay que repetirlo y no dejar de repetirlo nunca, que es que la obligación primaria en la materia para investigar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes internacionales son los estados nacionales. Son los estados los que en su ámbito nacional tienen que llevar a la justicia a los perpetradores,
a los responsables de la comisión de estos delitos internacionales, de estos crímenes internacionales. La Corte Penal Internacional, y esto es algo que no nos vamos a cansar nunca de decir, y lo mencionaba Silvia, es de destacar siempre el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional. Es decir, no es la Corte la principal responsable de juzgar y de investigar estos delitos. Es responsabilidad de los estados. Entonces, la idea, o mejor dicho, el objeto de negociar esta convención es que justamente no haya excusas de ningún tipo, que no haya barreras, que no digan, no, pero yo la verdad que con tal estado no puedo, quiero investigar, pero no puedo porque no tengo un acuerdo, porque no tengo los medios, porque yo implemento la videoconferencia o implemento en mi legislación equipos conjuntos de investigación, pero el otro no. Justamente lo que viene a hacer esta convención es superar esos inconvenientes, superar esos obstáculos y conseguir el objetivo final de todo esto, que es obtener justicia, evitar la impunidad y conseguir que las víctimas tengan reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Por último, escucharemos a la consejera Erika Lucero. Erika es abogada por la Universidad de Buenos Aires, funcionaria del Servicio Exterior de la Nación desde 2010, actualmente subdirectora de la Consejería Legal de esta Cancillería. Entre 2014 y 2020 cumplió funciones de la Embajada ante Países Bajos, estando a cargo de temas multilaterales y jurídicos, incluyendo el seguimiento de la Corte Penal Internacional, entre otros organismos. Ha participado de numerosas negociaciones relativas a derecho del mar y océanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y siendo la última oradora, tengo el desafío de mantenerlos atentos, así que intentaré también ser breve. Me sumo a los agradecimientos tanto al CARI, en particular aquí al embajador Bordón, por ayudarnos en la organización, en la coorganización de este evento, y también mención especial a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, en particular a la doctora Rohr, que fue la que nos impulsó y nos trajo aquí a tener este seminario de difusión. Realmente es un honor para mí compartir este panel con tan reconocidos colegas y funcionarios de Cancillería, pero en particular a Silvia Fernández, que siempre ha sido un referente para nosotros en la carrera, y me ha tocado justo ir de la mano con ella en esta iniciativa, con lo cual ver que estás llegando finalmente a la etapa de entusiasmo, como bien ella mencionó, es también una enorme satisfacción. En lo personal, como la doctora Fernández describió con gran precisión los distintos estadios del proceso y los distintos estados de ánimo por los que pasamos quienes integramos el grupo directivo, y mientras esa hacía la presentación pensaba en que cada una de esas etapas se tradujo en, además de los ánimos, en las distintas, en un trabajo incansable de quienes integramos, integramos hasta el día de hoy el grupo directivo, y que también se reflejaba en las distintas acciones y decisiones que llevábamos a cabo para continuar impulsando esta iniciativa. Aun cuando nos encontrábamos con obstáculos, seguíamos hacia adelante. En primer lugar, como mencionábamos, la primera etapa era al buscar los apoyos, debíamos concentrarnos también en redactar o pensar, por ejemplo, para justificar por qué la necesidad de negociar y de adoptar un nuevo instrumento multilateral. Teníamos que pensar, además de convencer a los estados a que se sumen a esta iniciativa, debíamos pensar también en casos hipotéticos de que por qué los actuales instrumentos existentes no cubrían adecuadamente estas situaciones, o pensar en casos que habían sucedido en la realidad y si hubiese existido un instrumento de estas características, cuál hubiesen tenido una mejor resolución. Cada una de esas etapas fue traducida en
distintos, no solamente en redacción de documentos explicativos, sino también en organizar tanto en el ámbito multilateral y bilateral. Se mencionaba recién la elección del foro, y por qué, digamos, finalmente terminamos teniendo esta iniciativa impulsada 100% por los estados. Y el hecho de no tener una estructura como si fuera de ámbito de Naciones Unidas o un órgano, un organismo detrás, hizo que, por ejemplo, el típico trabajo que hace una secretaría, tuviéramos que llevarlo a cabo a través de un esfuerzo del grupo directivo. Cuestiones que vienen normalmente dadas a través de la existencia de una secretaría o algún órgano de soporte. Los continuamos llevando a cabo hasta la organización de la conferencia diplomática ahora en mayo a través de los 6 países que integramos este grupo. Mencionábamos, el ministro Herrera mencionaba las razones que impulsaron a la Argentina y para las cuales también fuimos invitados a sumarnos a este grupo. Además de los motivos de peso y de sustancia, también quisiera recalcar el rol que tenemos de enlace y de comunicación con los países de América Latina, y no solamente desde el punto de vista, digamos, de lazos históricos que nos unen, políticos, culturales, etcétera, sino que también compartimos sistemas y marcos jurídicos similares, con lo cual esa llegada a los estados de nuestra región, el hecho de que un par de nuestra región forme parte de este grupo, hizo que tuviera también un valor agregado, y además también, si bien esta iniciativa inicialmente surge a través de un taller inicial allá por 2011, como mencionaron, organizado por Países Bajos, Eslovenia y Bélgica, también intentamos que también tenga una impronta no solamente desde el punto de vista europeo, sino una visión global, y que también sea la voz no solamente de la Argentina, sino de nuestra región, que esté incluida. Y creo que lo hemos logrado en el contenido, digamos, del borrador de tratado que va a ser negociado en mayo. No fue fácil encontrar un equilibrio de las distintas posiciones y las distintas vertientes también que existen en materia de cooperación en extradición y asistencia legal mutua. En la conferencia vamos a tener todavía enormes desafíos en términos de negociación y tratar de encontrar un punto de encuentro en algunas cuestiones que siguen aún pendientes. La principal, como mencionó la doctora Fernández, es el ámbito de explicación. Pero lo que nos une a los casi 80 estados que impulsamos esta iniciativa es el objetivo en común de tener un tratado que tenga como objetivo último, digamos, la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales. Y eso ha sido lo que ha mantenido viva esta iniciativa a lo largo de más de una década, que, como repetía, no fue fácil atravesar las distintas etapas. En lo personal, cuando fui destinada a la embajada en Países Bajos, me tocó de alguna manera vivir, como mencionaba recién, cada una de estas etapas, y también, felizmente, porque en nuestras carreras podría no haber sido el caso, me toca vivir la etapa final del entusiasmo, pero realmente estar ahora a casi un mes de la realización de la conferencia es realmente una satisfacción, ver que finalmente tanto esfuerzo valió la pena, digamos, un esfuerzo conjunto de países, pero también tratamos de que en todas las etapas los estados que apoyan esta iniciativa se sientan incluidos y que su voz sea escuchada. Hemos pedido desde el primer punto de partida comentarios, o de hecho hemos realizado, ahora se llega a la etapa formal de la conferencia diplomática, pero previamente hemos organizado en primer lugar conferencias preparatorias para que entre todos los estados que formamos parte de esta iniciativa se identifiquen cuál sería la estructura
del instrumento. Si las definiciones, por ejemplo, tienen que estar incluidas o no, o cuál va a ser, cuáles van a ser los crímenes que van a estar incluidos. Había distintos puntos de vista. Los tres principales crímenes que forman parte del título mismo propiamente dicho de la convención era el punto de partida, pero también logramos soluciones creativas de incluir otros tipos de crímenes que van a formar parte del anexo, de modo que fue alguna manera de tratar de que las distintas posiciones fuesen escuchadas, pero a la vez sin perder de vista el objetivo final. En cuanto al diseño del tratado, también fue, digamos, cada capítulo, digamos, tenemos no me voy a detener en las cuestiones tan técnicas, como saben, los principales capítulos o los principales aspectos hablan de extradición, asistencia legal mutua, traslado de condenados, es proveer de herramientas prácticas para reforzar que la responsabilidad primaria, como mencionaba el ministro recién, recae en los estados, es decir, que tribunales como la Corte Penal Internacional sea de último recurso, es decir, en función del principio de complementariedad. Por eso también en los distintos estadios que hemos atravesado para llegar esperamos finalmente al punto de llegada, es tratar de convencer que justamente esta iniciativa busca reforzar el trabajo de la Corte Penal. También hemos involucrado actores claves del sistema del Estatuto de Roma justamente para ayudarnos a reforzar este punto de vista. Incluso a través de, bueno, cuando la doctora Fernández mismo era como presidenta, pero también de la fiscal anterior, también no quisiera olvidar Fatou Bensouda, que fue también clave y ha participado en numerosos eventos que hemos organizado en los distintos foros que pensábamos que vinculados a la materia, donde tratábamos de difundir esta iniciativa. La idea inicial era tener la conferencia diplomática unos años antes, como ya todos saben, ocurrió pandemia de por medio, hubo que posponer, entonces había una gran preocupación por no perder el momentum, como le llaman algunos, pero también el trabajo diplomático. Quisiera también destacar que, por ejemplo, nuestros colegas que están en distintas embajadas en el exterior, en la búsqueda de apoyos, les elaboramos instrucciones para que ellos hicieran gestiones en capitales para tratar de continuar sumando apoyos a nivel político y también a nivel técnico para conseguir, bueno, hoy en día esa masa crítica de casi 80 estados, arrancamos con un número muy chiquito de adhesiones que fue creciendo a lo largo de los años, y también era realmente difícil pensar en cuál era el momento exacto donde se pasaba de la etapa de búsqueda de apoyos a una etapa más de concreción, ya de elaboración y redacción del instrumento en sí. Nunca era fácil decir, bueno, cuál es el número ideal, dónde estamos, todo este tipo de cuestiones que tal vez desde la experiencia de haberlo vivido en un proceso desde bambalinas, tuvimos que atravesar a través de esta década. Por eso también la idea de transmitirles a ustedes todas estas experiencias también es un poco para transmitir que uno necesariamente por ejemplo, cuando uno da clases y explica las distintas etapas de celebración de los tratados, uno empieza como la negociación, firma, celebración del tratado, conclusión del tratado, y se empieza la Convención de Viena, y los alumnos se quedan con la idea de que, bueno, es muy fácil negociar y adoptar un tratado, y a veces el hecho de tener un instrumento en su estado embrionario impulsado por estados y fuera de un marco, como les mencionaba antes, de un organismo, es una experiencia también para
que sirva, digamos, en la práctica y saber que hay distintas maneras de llegar a la elaboración de un instrumento. De modo que en mi caso me siento realmente honrada de haber tenido y continuar siendo parte de esta iniciativa. Después, finalmente, un poco lo mencionaba la doctora Fernández también en los distintos foros que intentamos antes de llegar a la organización de esta conferencia diplomática ahora en Eslovenia. Mencionaba en Viena, en Nueva York. Creo que también un poco lo que nos impulsó fue la persistencia, por no decir obstinación, de la convicción de este grupo de estados que impulsamos esta iniciativa, que estábamos convencidos de que era un objetivo noble, y por eso es con enorme satisfacción que esperamos que ahora en mayo concluyamos y adoptemos este tratado, que será un punto de partida, porque luego vendrá la apertura de las firmas, o eventual entrada en vigor, y finalmente la fase de implementación, así que todavía hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y nuevamente a todos los expositores del panel por sus interesantes presentaciones. Tenemos una consulta para la doctora Fernández por parte de las personas que están participando del Zoom. Dice, ¿no se requeriría una tipificación precisa de los crímenes internacionales, diferenciando claramente entre crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio? Sí, absolutamente. La tipificación existe y hace la distinción entre genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estas definiciones, estas tipificaciones están ya reflejadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal, y este tratado lo que hace es recoger estas definiciones. Lo que dicen algunos estados es que, como se trata de un acuerdo de cooperación y de asistencia mutua y extradición, consideran que no sería necesario incluir las tipificaciones en el tratado. Ese es un punto de vista, pero otros, y entre ellos todos los miembros del grupo directivo, y es el proyecto que va a ser base de negociaciones, incluye las tipificaciones bien diferenciadas de todos estos crímenes. Gracias. A continuación, escuchamos las palabras de cierre por parte del embajador Santiago Juan Manuel Herrera, subsecretario legal de este ministerio, abogado y doctorando, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Bueno, muchas gracias, Florencia. Y me toca la más difícil aún tarea que la que tuvo la doctora Lucero, que es, ¿qué más puedo agregar a lo dicho por este panel? ¿No? Gracias, doctora Fernández, por sus conceptos jurídicos. Gracias, ministro Herrera. Gracias, doctora Lucero. Gracias, Aldana. Pero quiero diferenciar algunos conceptos jurídicos aquí. Fíjense, la doctora Rohr habló de tipificación y herramientas para ejecutar esa tipificación. Y aquí viene la importancia de este tratado. ¿Por qué? Porque también el doctor Herrera, Gabriel Herrera ha hecho mención a vacíos en materia legislativa internacional. Y fíjense las innovaciones que presenta esta iniciativa. Una regulación integral del Instituto de la Prescripción. Que los estados no puedan alegar la prescripción en su ordenamiento interno para negar la cooperación jurídica internacional, es toda una innovación, ¿no? Otra de las cuestiones de las cuales tomé nota, la institucionalización de los equipos conjuntos de investigación. Vamos, hoy son iniciativas bilaterales. El año pasado, corregime Aldana si me equivoco, celebramos 3 de estos, ¿no? 3 con Chile. Entonces, institucionalizar estas figuras a nivel multilateral es realmente muy importante. Y otro de los conceptos que se habló aquí, el reparto de bienes decomisados, ¿no?
tal vez algunos de ustedes lo hayan leído en los diarios, pero este tipo de cuestiones generalmente son bilaterales. Y la Argentina el año pasado celebró un tratado con Isla de Man para repatriar bienes productos de crímenes internacionales. Y se efectivizó recién la semana pasada. Entonces, es muy importante que estos institutos de derecho estén contemplados en un nuevo tratado, actualizarlos. Y también quiero hacer mención al rol que les da a las autoridades centrales. Es decir, acá se dedica específicamente un artículo para decir cuál va a ser el rol de la autoridad central independiente, ¿no? Cómo los estados se van a manejar en esta materia de cooperación jurídica internacional. Entonces, todos estos institutos que nos parecen, bueno, cuestiones menores, estas verdaderas herramientas para desarrollar la cooperación jurídica internacional, son necesarias tenerlas reguladas a nivel interjurisdiccional. Bueno, ¿qué más les puedo llegar a decir? Agradecer al embajador Bordón por su presencia aquí y sus brillantes palabras, a la doctora Fernández, ¿no? Gracias por compartirnos su conocimiento y toda su experiencia. Bueno, a Gabriel ya les he agradecido, y especialmente agradecerles a ustedes, al público aquí presente. Sin más, no sé si van a dar palabras de cierre. Gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado este encuentro. Agradecemos a las autoridades, al público presente y al público que nos acompañó de manera virtual. Los invitamos y las invitamos a compartir un café que se llevará a cabo en el foyer contiguo, y tengan ustedes